Bienvenidos, pastores, seminaristas y creyentes que han venido el día de hoy al seminario en línea de Shincheonji, el testimonio de la revelación del Antiguo y Nuevo Testamento por capítulos. Yo soy el moderador Cho Eun-hyung. Desde el 18 de octubre del año pasado, a través del seminario en línea de Shincheonji, hemos venido conociendo el misterio del reino de los cielos de Dios escondido en el Apocalipsis y estudiando el Antiguo y Nuevo Testamento de la Biblia, especialmente a través del seminario a nivel intermedio que testifica la revelación por capítulos del Antiguo y Nuevo Testamento. Se ha podido corroborar la lógica y orden de la profecía y el cumplimiento de Dios en los 66 libros de la Biblia. Los creyentes que anhelan el cielo han podido corroborar el testimonio de la palabra revelada. Y el día de hoy llegamos al final del seminario de nivel intermedio. Espero que sea un tiempo lleno de gracia y que pueda entender el corazón de Dios y su voluntad a través de la palabra testificada. Iniciemos juntando nuestros corazones en oración. Al Padre Dios, a quien le damos las gracias, le damos las gracias por permitir el tener el seminario en línea de Shincheonji el día de hoy. Le pedimos que en este tiempo le permita a la familia de fe que se ha reunido el día de hoy poder ver, escuchar y percibir el verdadero significado del misterio del reino de los cielos escondido en parábolas que a través del pastor prometido que ha visto y escuchado el cumplimiento del Apocalipsis se ha testificado. Permita, por favor, que el Espíritu Santo trabaje a través del instructor que testifica la palabra del día de hoy y que la familia de fe pueda percibir claramente el propósito y voluntad de Dios. Ponemos todo este tiempo y el orden en sus manos, orando y esperando que pueda recibir la honra. Y también le pedimos que por favor seamos guiados para poder ser hijos del reino. Oramos todo esto en el nombre de Jesús que murió por nosotros, por nuestros pecados. Amén. El día de hoy vamos a recibir el testimonio de la lección 25 sobre Shincheonji, Iglesia de Jesucristo, el Templo del Tabernáculo del Testimonio. Vamos a estudiar la palabra a través del Antiguo y Nuevo Testamento y conocer qué lugar es Shincheonji, Iglesia de Jesús, el Templo del Tabernáculo del Testimonio, que ha sido creado de acuerdo a la Biblia, y por qué Dios habita en este lugar el día de hoy en el tiempo del cumplimiento del Apocalipsis. Espero que pueda percibir correctamente a través de la palabra y entender a Dios y el reino de los cielos. El día de hoy la palabra se nos dará a través del instructor Hong Ki-chol de la Iglesia de Dongtan de la tribu de Juan. A todos los pastores, seminaristas y santos de todo el mundo que llevan su vida de fe teniendo la esperanza en el reino de los cielos y la vida eterna, mucho gusto. Yo soy Hong Ki-chol, instructor principal de la iglesia de Dongtan de la tribu de Juan de Shincheonji, Iglesia de Jesús. Sinceramente les agradezco por participar en el seminario en línea de Shincheonji del testimonio sobre la revelación del Antiguo y Nuevo Testamento por capítulo. Hoy, la palabra de Dios que veremos juntos es la lección 25 del nivel intermedio titulado Shincheonji, Iglesia de Jesús, Templo del Tabernáculo del Testimonio. La referencia principal es Jeremías capítulo 31, Mateo capítulo 13, Lucas capítulo 22, Apocalipsis capítulo 7, Apocalipsis capítulo 15 verso 5 y Apocalipsis capítulo 21 verso 1. Por medio de la lección de hoy, espero que sea un tiempo en donde puedan ver la respuesta de cuál es la voluntad de Dios de los 6.000 años y qué nación y organización es la que quiere crear. Y estaremos viendo esa respuesta. Primero, estaremos leyendo una de las referencias principales, que es Apocalipsis capítulo 15, verso 5. Después de estas cosas, miré y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio.
Lo leyeron muy bien. Cuando vemos Apocalipsis capítulo 15, verso 5 y verso 4, en el tiempo del cumplimiento del nuevo pacto Apocalipsis se abre el templo del tabernáculo del testimonio al que todas las naciones vienen a adorar. Este templo del tabernáculo del testimonio no es algo creado en la antigüedad, sino que es creado en el tiempo del cumplimiento de Apocalipsis. Su creación y el nombre de la iglesia es de acuerdo al templo que Dios prometió en la Biblia. Además, el nombre oficial del templo del tabernáculo del testimonio, como se puede ver en el título, es Shincheonji Iglesia de Jesús, el templo del tabernáculo del testimonio. Hoy, por medio de este tiempo, estaremos viendo detalladamente acerca de Shincheonji Iglesia de Jesús, el templo del tabernáculo del testimonio que Dios crea. Primero, por medio de la historia en la Biblia, veremos la posición de Dios y la situación en la que estaba. Dios es el creador que creó los cielos, la tierra, toda la creación y el hombre. Además, Adán, a quien había creado, le heredó toda la creación e hizo un pacto. Sin embargo, el espíritu maligno del diablo, que es el enemigo de Dios, engañó a Adán para quitarle la creación de Dios y hacerla su posesión. Y Adán quebró el pacto hecho con Dios, fue engañado por la serpiente y comió del árbol del conocimiento del bien y el mal y pecó. Por esto, se quebró la promesa hecha con Dios. Después del pecado de Adán, como se puede ver en Génesis capítulo 6, el pecado y la maldad llegó a existir en el mundo, y Dios, quien es santo, no podía vivir junto con los que tienen pecado. Por eso no tuvo otra opción más que marcharse del mundo. El resultado de eso fue que llegó la muerte y el dolor al hombre. Entonces, ¿quién será el que estuvo gobernando en el mundo del que Dios se marchó? Es así. El espíritu maligno de Satanás, el diablo, que es el enemigo de Dios, estuvo gobernando. ¿Cómo va a conocer el corazón de Dios? Cuando a las personas se les pierde un objeto pequeño, se sienten muy mal y ponen todo el esfuerzo para poder encontrarlo. Entonces, para Dios, Satanás le quitó toda la creación y las personas que había creado. Entonces, ¿no será que va a querer recuperarlo? Por eso, el propósito de Dios es de capturar al diablo, el dragón, y recuperar la creación que perdió. Además, quiere crear el nuevo cielo y nueva tierra de Dios en esta tierra para que así Dios pueda reinar. Además, Dios, quien se marchó, quiere regresar al pueblo de Dios sin pecado para vivir eternamente junto con ellos. Para cumplir con su propósito, Dios en cada era estableció a un pastor e hizo un pacto con el pueblo escogido. Entre esos pactos, el pacto principal es el primero, y este aparece claramente en el Antiguo Testamento en Éxodo capítulo 19, versos 5 al 6. Hace alrededor de 3.500 años atrás, Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel que había salido de Egipto por medio de Moisés. Esto es el primer pacto. Sin embargo, como se puede ver en Primera de Reyes capítulo 11 y Oseas capítulo 6, verso 7, el rey Salomón de Israel físico quebró el pacto con Dios y al adorar a dioses gentiles traicionó al igual que Adán. A causa de este evento, el pacto con Dios fue quebrado. Pero el que este pacto haya sido quebrado no es que es un pacto sencillo que fue quebrado, sino que por esto el reino y el pueblo de Dios desapareció. Al final, a causa de la traición de Israel físico, el primer pacto fue terminado y Dios no tuvo otra opción más que hacer un nuevo pacto.
y lo que prometió por medio del profeta Jeremías es la creación de una nueva cosa. Aquí se refiere a la nueva obra, nueva cosa, cuando la obra anterior, que es el mundo del linaje de Adán, quien pecó, ya no es, sino que la nueva nación y nuevo pueblo de Dios, que es sin pecado, es creado. La creación de una cosa nueva se completa con la creación del nuevo cielo y nueva tierra de Apocalipsis 21, que es Shincheonji. De la misma manera, por medio de Jeremías 31:22 dijo que crearía una nueva cosa, y para la creación de la cosa nueva prometió que haría dos obras. Una está en Jeremías capítulo 31, verso 27, en donde prometió que se sembrarían dos tipos de semilla. Y la otra se encuentra en Jeremías capítulo 31, verso 31, en donde prometió que establecería un nuevo pacto. Además, después de que la palabra de promesa fue transmitida durante alrededor de 600 años a Israel, Dios, quien hizo la promesa, vino a Jesús y cumplió esa promesa. Veamos la situación cuando se cumple la profecía en el tiempo de la primera venida. Dios, quien hizo la promesa, vino a Jesús y comenzó la creación de la cosa nueva que había prometido. Primero, de acuerdo a las promesas de que sembraría dos tipos de semilla, en Mateo capítulo 13, verso 24 al 30, se puede ver que fueron sembrados dos tipos de semilla en un campo. Esto fue para la creación de la cosa nueva y es el cumplimiento de las profecías que Dios prometió a través del profeta Jeremías en Jeremías capítulo 31, verso 27. Entonces, en el tiempo de la primera venida, ¿cómo fueron sembradas los dos tipos de semilla? Y estaremos viendo cuándo y cómo se distingue la realidad de estos dos tipos de semilla. Como se puede ver en Mateo capítulo 13, verso 24 al 30 y versos 37 al 39, Jesús sembró la buena semilla, que es la semilla de Dios, en su campo. Y en el campo donde fue sembrada la semilla de Dios, vino el enemigo, el diablo, y sembró la cizaña, que es la semilla del diablo. Por eso, en un campo fueron sembrados dos tipos de semilla. Jesús, quien es el dueño, dijo que dejen crecer ambas semillas hasta el tiempo de la cosecha para que al quitar la cizaña no quiten también el trigo. Por eso, ambos se dejan crecer juntos hasta el tiempo de la cosecha. Y aquí el campo donde fue sembrada la semilla, como se puede ver en Mateo 13, verso 24, su campo es el campo de Jesús, y en verso 38 dice que el campo es el mundo. El mundo de Jesús, que es el mundo de la iglesia de Jesús, se vuelve el mundo. Además, en el campo de Jesús, que es la iglesia de Jesús, en donde fueron sembrados los dos tipos de semilla mencionados en Mateo capítulo 13, verso 38, se puede ver que la buena semilla son los hijos del cielo, que son los hijos de Dios, y la cizaña son los hijos del malvado, es decir, los hijos del diablo. Por lo tanto, los hijos de Dios y los hijos del diablo crecen juntos en un campo hasta el tiempo de la cosecha. Y el tiempo cuando se puede distinguir los hijos de Dios y los hijos del diablo es en el tiempo de la cosecha. Entonces, ¿cuándo es el tiempo de la cosecha? Mateo capítulo 13, verso 39 dice que el tiempo de la cosecha es el fin del siglo. El fin del siglo es cuando viene el Señor en su segunda venida. Y además dijo que los cosechadores son los ángeles. Cuando llega el tiempo de la cosecha, Jesús envía a los cosechadores y los hijos de Dios, que son nacidos de la semilla de Dios, son cosechados al granero y reciben la salvación. Sin embargo, los hijos del diablo que nacen de la semilla del diablo no son cosechados y se quedan en el campo, y por eso son juzgados con fuego. Por lo tanto, en el tiempo de la cosecha, depende de si fue cosechado o no fue cosechado, para distinguir entre los hijos de Dios y los hijos del diablo.
y es una evidencia muy importante. El resultado es el cielo o el infierno. Por lo tanto, en el tiempo de la cosecha tiene que encontrarse a un cosechador y al ser cosechado es bienaventurado. Ahora, la segunda hora es el que Jesús establecerá un nuevo pacto. Esto es lo que Dios prometió por medio del profeta Jeremías en Jeremías capítulo 31, verso 31, y la profecía que cumple. Lucas capítulo 22, verso 14 al 20, es el nuevo pacto que Jesús establece en la noche de la Pascua. Es que cuando se cumple el reino de Dios, tomarán lo que sale de la vid y prometió que en el reino del Padre comerán el alimento de la Pascua, que es la sangre y carne de Jesús. De la misma manera, hay un tiempo en donde la nación de Dios desciende y fue prometido el reino de Dios en donde se come el alimento de la Pascua. Y nosotros deberíamos saber qué nación es la nación de Dios, ¿no es así? Además, el nuevo pacto que Jesús establece se cumple en Apocalipsis. Y el nuevo pacto que se debe cumplir es Apocalipsis. Entonces, en el tiempo de la segunda venida del Señor, cuando se cumple el nuevo pacto, Apocalipsis, para entender qué es el reino prometido de Dios, estaremos leyendo Apocalipsis capítulo 21, verso 1 al 2. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Lo leyeron muy bien. Como se puede ver en Apocalipsis capítulo 21, Dios y la santa ciudad, la nueva Jerusalén, el cielo en el mundo espiritual descienden sobre el nuevo cielo y nueva tierra. Este nuevo cielo y nueva tierra, en caracteres chinos, se lee Shin Chon Chi. Por lo tanto, el reino de Dios prometido en el tiempo de la segunda venida del Señor es la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que es el nuevo cielo y nueva tierra donde desciende el cielo y es el reino de Dios en esta tierra. Además, la realidad del reino de Dios, el nuevo cielo y nueva tierra, es Shincheonji, Iglesia de Jesús, el templo del tabernáculo del testimonio. Entonces, estaremos viendo acerca del significado del nuevo reino de Dios creado en la tierra, que es Shincheonji, Iglesia de Jesús, el templo del tabernáculo del testimonio, uno por uno. Primero, les explicaré sobre el significado de Shincheonji. Shincheonji es la abreviación en caracteres chinos de nuevo cielo y nueva tierra que aparece en Apocalipsis 21. Shin significa nuevo, Chon significa cielo, Shin significa nuevo y Ji es tierra. El abreviado es Shin Chon Ji. Este nuevo cielo y nueva tierra, Shincheonji, es el nuevo reino y nuevo pueblo de Dios que es creado en la tierra. En Apocalipsis capítulo 6, después de que el primer cielo y primera tierra pasan, en Apocalipsis capítulo 7 y Apocalipsis 14, aquellos nacidos de la semilla de Dios son cosechados y sellados y son las 12 tribus del nuevo reino y nuevo pueblo de Dios que fue recreado. Ellos no son pecadores nacidos del gen de pecador, sino que son los que nacen de la semilla de Dios, los hijos de Dios que nacen de la semilla que Jesús sembró en la primera venida, son aquellos cosechados a la nación de Dios y los que reciben la bendición prometida del reino de los cielos y la vida eterna. Esto es la realidad del cumplimiento de Mateo capítulo 8, verso 11 al 12, donde dice que los hijos del reino son echados a las tinieblas afuera, y la palabra y muchas personas se reúnen del oriente y del occidente para sentarse en el reino de los cielos. Además, se le llama Iglesia de Jesús, y esto significa que Jesús es el dueño de la iglesia de Shincheonji. Jesús profetizó
y regresó para cumplir. Por eso es la Iglesia de Jesús. Por lo tanto, aunque tenga un letrero que diga Iglesia de Jesús, pero si llaman a un líder religioso, a una persona, eso es incorrecto. El dueño de Shincheonji es Jesús. Por eso es la Iglesia de Jesús. A continuación estaremos viendo acerca del significado de templo del tabernáculo del testimonio. Para entender el significado de templo del tabernáculo del testimonio estaremos leyendo Apocalipsis capítulo 15, verso 2 al 5. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Después de estas cosas, miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Lo leyeron muy bien. En Apocalipsis capítulo 13 y 12, aquellos que vencen al grupo del dragón, la bestia, el ídolo y el número de su nombre, se reúnen frente al trono de Dios en el mar de vidrio. Y al aparecer los vencedores, se abre el templo del tabernáculo del testimonio que testifica acerca de las realidades de los eventos del libro entero de Apocalipsis. Por lo tanto, templo del tabernáculo del testimonio significa el tabernáculo que testifica todas las realidades del libro entero de Apocalipsis. Significa que es el tabernáculo donde se reúnen los testigos que vieron y oyeron todos los eventos del libro entero de Apocalipsis y testifican acerca de los eventos de traición y destrucción. Y templo se refiere a un lugar santo con quien Dios está. En Apocalipsis capítulo 3, verso 12, Dios, Jesús y el cielo del mundo espiritual están junto con el vencedor. Y en Apocalipsis capítulo 15 están reunidos los vencedores frente al trono de Dios en el mar de vidrio. El lugar donde se reúnen los vencedores es el lugar santo con quien Dios está y es llamado el templo del tabernáculo del testimonio. Entonces, ¿cuál es la razón por la que en el templo del tabernáculo del testimonio se puede testificar acerca de los eventos del libro entero de Apocalipsis y sus realidades? Eso es porque estando en la ubicación donde se cumple Apocalipsis 13 y Apocalipsis 12, ven todos los eventos de Apocalipsis y los vencedores que pelean contra el enemigo, el grupo del dragón, la bestia con 7 cabezas y 10 cuernos, y vencen, se reúnen frente al trono del mar de vidrio y del templo del tabernáculo del testimonio donde se reúnen, se puede testificar la realidad de los eventos del libro entero de Apocalipsis. Además, solo los vencedores del templo del tabernáculo del testimonio vieron las realidades de Apocalipsis. Pelearon contra el destructor y vencieron. Y son los únicos que pueden testificar acerca de sus realidades. Por lo tanto, los vencedores y el templo del tabernáculo del testimonio son los testigos y el templo que aparece en el tiempo del cumplimiento de Apocalipsis. Continuando, en el tiempo del cumplimiento de Apocalipsis, ¿cómo es creado el templo del tabernáculo del testimonio? Estaremos viendo el proceso en cómo es creado el templo del tabernáculo del testimonio. Primero, como vemos en Apocalipsis capítulo 1, 2 y 3, Jesús trae el espíritu de los 7 candeleros que están frente al trono de Dios y a las 7 estrellas que son las 7 carnes y los establece como los mensajeros que preparan el camino, y así comienza el cumplimiento de Apocalipsis. Sin embargo, como se puede ver en Apocalipsis 2 y 3 y capítulo 13, al lugar donde estaba el mensajero que prepara el camino, que es el tabernáculo del cielo, entra el pastor de Satanás, y dan de comer sus enseñanzas y alimento sacrificado a ídolos, y hacen que forniquen con el espíritu de Satanás. Sin embargo, el pastor del tabernáculo del cielo y los santos no conocen la identidad de Satanás y sin saber reciben las enseñanzas de Satanás y comen el alimento sacrificado a ídolos
y fornican con el espíritu de Satanás, adoran a la bestia y a los ídolos y reciben la marca de la bestia. Esto es el evento de la traición y destrucción. De la misma manera, Apocalipsis es una guerra espiritual entre el grupo que pertenece a Dios y el grupo que pertenece a Satanás. El lado que vence llega a gobernar y a apoderarse de todo. Como se ve en Apocalipsis 2 y 3 y capítulo 13, el pastor del tabernáculo del cielo y los miembros son derrotados por la bestia que es el pastor de Satanás. Y se les quita todo. Pero como vemos en Apocalipsis capítulo 12, está la mujer vestida del sol que da a luz a un hijo varón, y este con sus hermanos son el ejército de Dios que pelea contra el enemigo, el grupo del dragón, y vence. Ellos, ¿con qué y cómo pelean contra el enemigo, el dragón, y vencen? Leamos Apocalipsis capítulo 12, verso 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Lo leyeron muy bien. El niño varón, con los muchos hermanos, siendo el ejército de Dios, pelean contra el grupo del dragón con la sangre de Jesús y la palabra de testimonio, y vencen. Y dice que ellos hasta menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Por qué será que pelearon hasta menospreciando sus vidas hasta la muerte? Eso es porque después del pecado de Adán, Satanás le quitó y gobernó el mundo. Por lo que al pelear contra el dragón, que es el grupo de Satanás, y al vencer, así se puede recuperar el mundo y el reino de Dios, la salvación y el poder se puede cumplir. Los 7 mensajeros de Apocalipsis 2 y 3 quebraron el pacto hecho con Dios y se volvieron uno con Satanás, los nicolaitas, y pecaron. Pero en Apocalipsis capítulo 12, el niño varón con sus hermanos, el ejército de Dios, pelean con todas sus vidas y vencen al enemigo, el dragón. También los vencedores se reúnen frente al trono de Dios en el mar de vidrio en Apocalipsis capítulo 15. Ellos son los testigos que vieron y oyeron todos los eventos del libro de Apocalipsis, y en el lugar donde ellos se reúnen se testifica acerca de las realidades de todos los eventos del libro entero de Apocalipsis. Eso es como se abre el templo del tabernáculo del testimonio. Por lo tanto, el templo del tabernáculo del testimonio es creado en el tiempo del cumplimiento de Apocalipsis, después de que aparecen los vencedores en Apocalipsis capítulo 12. También, este templo del tabernáculo del testimonio es creado en el tiempo del cumplimiento de Apocalipsis en la República de Corea hoy. La realidad de la fundación del Templo del Tabernáculo del Testimonio es 14 de marzo del año 1984 en la República de Corea. De la misma manera, Shincheonji Iglesia de Jesús, el Templo del Tabernáculo del Testimonio, no fue formado arbitrariamente por hombre, sino que fue creado, nombrado, organizado, y cada persona fue establecida como si lo hubiese estampado con la Biblia. Tal como es en el cielo, fue creado de la misma manera en la tierra. Este contenido es muy importante. Por eso estaré usando el pizarrón para explicarlo nuevamente. Shincheonji Iglesia de Jesús, el Templo del Tabernáculo del Testimonio, no fue formado arbitrariamente por hombre, fue nombrado, organizado, y cada persona fue establecida como si se hubiese estampado con la Biblia, y tal como es en el cielo, fue creado de la misma manera en la tierra. Continuando, estaremos viendo acerca de los eventos después de que el Templo del Tabernáculo del Testimonio es creado. Como se ve en Apocalipsis capítulo 15, verso 4, todas las naciones vienen a adorar al Templo del Tabernáculo del Testimonio. ¿Cuál es la razón? Es así.
es porque Dios está junto con el templo del tabernáculo del testimonio. Además, Dios y Jesús están junto con el pastor prometido del templo del tabernáculo del testimonio. Y en el templo del tabernáculo del testimonio se testifican las profecías del libro entero de Apocalipsis y la realidad de su cumplimiento. Está el alimento de vida eterna, por lo que las naciones vienen a comer ese alimento. Por la misma razón, Shincheonji, Iglesia de Jesús, el templo del tabernáculo del testimonio, está creciendo en número cada año. También, Dios usa a los vencedores de Apocalipsis 12 como las copas de Apocalipsis 16 que contienen la ira y son derramadas sobre los traidores y destructores, juzgándolos. En Apocalipsis 18, Dios mismo juzga el reino del dragón Babilonia. En Apocalipsis capítulo 20, Satanás, el diablo, el dragón que engañó a todas las naciones durante 6.000 años, es capturado y encerrado. En Apocalipsis capítulo 19 son las bodas del Espíritu y la carne y se abre la era del reinado de Dios. Y veamos qué sucede. Leamos Apocalipsis capítulo 21, verso 1 al 4. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Lo leyeron muy bien. En Apocalipsis capítulo 21, Dios y el cielo del mundo espiritual descienden sobre el nuevo cielo y nueva tierra. Es decir, Shincheonji, la Iglesia de Jesús, el templo del tabernáculo del testimonio, y se vuelven uno. El espíritu y la carne se vuelven uno, y Dios está junto con su familia, Shincheonji, Iglesia de Jesús, el templo del tabernáculo del testimonio, por lo que ya no hay más muerte, ni llanto, ni dolor, ni clamor, y reciben la bendición del reino de los cielos y la vida eterna. Después del pecado de Adán, Dios se había marchado, sin embargo, quería restaurar al mundo y envió a su Hijo, Jesús, a la tierra hace 2000 años y sembró la semilla de Dios. Con la sangre de Jesús se estableció un nuevo pacto. Y hoy en día, en el tiempo del cumplimiento de Apocalipsis, regresa y permite que recibamos la expiación del pecado con la sangre de Jesús y cosecha a los nacidos de la semilla de Dios, los sellas, los crea hacer el reino de Dios, el nuevo cielo, nueva tierra, las 12 tribus, y Dios y el reino de los cielos descienden sobre las 12 tribus, y el espíritu y la carne se vuelven uno, y es posible la vida eterna. Es decir, el propósito de Dios, todo se cumple. ¿En dónde se puede encontrar algo mayor que esto? La palabra de Dios se cumple sin lugar a dudas. Hasta ahora, las palabras de Apocalipsis se cumplieron una por una y en orden. De la misma manera, las bodas del espíritu y la carne, el juicio y la primera resurrección, que aún faltan por cumplirse, se cumplirán en orden. Además, cuando Dios y las entidades espirituales celestiales y el reino de los cielos descienden sobre el nuevo cielo y nueva tierra, Shincheonji, se entra al reposo. Así, la esperanza de Dios, nuestra esperanza que es el reino de los cielos y la vida eterna, se cumplen en Shincheonji. Por lo tanto, todos los creyentes alrededor del mundo tienen que venir a Shincheonji, Iglesia de Jesús, el templo del tabernáculo del testimonio, que es donde descienden Dios, Jesús y el reino de los cielos,
para que de esa manera puedan cumplir esa esperanza. En todo el mundo, el único lugar que ha dominado Apocalipsis es Shincheonji, Iglesia de Jesús, el templo del tabernáculo del testimonio. Voy a organizar nuevamente las palabras de hoy para concluir. Primero, Shincheonji, Iglesia de Jesús, es el nombre del templo prometido que se cumple en el tiempo de la segunda venida de Jesús, el tiempo del cumplimiento del nuevo pacto, Apocalipsis. Además, aquí vendrán todas las naciones a adorar a Dios. Todas las naciones vendrán a adorar a Dios. Eso significa que todas las naciones se reúnen hacia Shincheonji y Shincheonji está creciendo más cada año. Segundo, el lugar que puede testificar acerca de las realidades de Apocalipsis es Shincheonji, Iglesia de Jesús, el templo del tabernáculo del testimonio. La razón por que pueden testificar acerca de las realidades de Apocalipsis es porque en este lugar está Dios y Jesús y está el testigo, el pastor prometido que es el vencedor que vio todos los eventos del libro entero de Apocalipsis. Tercero, la nueva nación de Dios, Shincheonji, Iglesia de Jesús, el templo del tabernáculo del testimonio es el templo prometido establecido según la voluntad de Dios y Jesús. Y a este lugar vienen Dios, Jesús y el reino de los cielos, y se vuelven uno. Por lo que el espíritu y carne se vuelven uno, y por eso es el reino de los cielos y la vida eterna. Es decir, es el lugar donde se cumple el propósito de Dios, y también lugar donde se cumple nuestro propósito. Por último, el alimento de vida eterna está en Shincheonji. Aunque sea ahora, espero que puedan percibir lo que se ha cumplido del nuevo pacto Apocalipsis y que reciban la salvación como multitud en blanco. Dios está buscándolos y esperándolos. Hoy en día es el tiempo del cumplimiento del nuevo pacto Apocalipsis. De acuerdo al nuevo pacto Apocalipsis, es el tiempo donde se sellan los 144,000. Hubo una gran tribulación y se crea la gran multitud en blanco. Cuando se termina la creación de la multitud en blanco, comienza el juicio de Dios. Por lo tanto, antes de que sea más tarde, abra la puerta del corazón y venga hacia la nueva nación de Dios, Shincheonji, Iglesia de Jesús, el templo del tabernáculo del testimonio, y eleve toda la gloria a Dios. Vuélvase uno con Dios, Jesús, el pastor prometido, y escuche y perciba las palabras de la realidad del cumplimiento del nuevo pacto Apocalipsis, y junto con Dios espero que pueda vivir eternamente. ¿Escucharon bien las palabras de hoy? Sinceramente les quiero agradecer por escuchar las 25 lecciones del nivel intermedio. Dios los llamó porque verdaderamente los ama y espero que puedan recordar estas preciadas palabras que les permitió escuchar. Tal como han escuchado, esta palabra únicamente se encuentra en Shincheonji, Iglesia de Jesús, el templo del tabernáculo del testimonio, en todo el mundo. Eso es porque Dios, Jesús y el pastor prometido se encuentran en Shincheonji, Iglesia de Jesús, el templo del tabernáculo del testimonio. Además, esta palabra es la palabra de la sangre del Cordero que Jesús prometió. Por lo tanto, espero que nuevamente escuchen el nivel básico, intermedio y avanzado, las palabras de Apocalipsis, y que puedan lavar sus vestiduras con esta palabra para que preparen sus vestiduras blancas de justicia y que puedan ser la familia preciada de Dios que recibe la bendición prometida del reino de los cielos y la vida eterna. Espero que la gracia, el amor y la bendición de Dios sea con ustedes en sus vidas. Y por último, nosotros, siendo uno dentro de Dios y Jesús, estaremos diciendo We are one y concluiremos. Nosotros, sobrepasando raza, país y religión dentro de Dios y Jesús, somos uno. We are one. Juntos oremos.
Padre Dios Santísimo, le agradecemos y le damos las gracias porque nos ha guiado en este tiempo a todos los pastores, seminaristas y santos de alrededor del mundo y sinceramente le agradecemos por la gracia de guiarnos para escuchar la apreciada palabra por medio del seminario en línea de Shincheonji. Siguiendo las 6 interrogantes, nos ha permitido ver acerca del testimonio de la revelación del Antiguo y Nuevo Testamento por capítulo, donde se está testificando acerca de la nación prometida, Shincheonji, de nuestro Padre Dios, claramente. Le pedimos que nos dé la gracia para que todas las personas que escuchen esta palabra puedan abrir las puertas del corazón y puedan percibir y que puedan participar de esta obra que se está cumpliendo en la tierra. En medio de su amor y gracia se han testificado las 25 lecciones del nivel intermedio. Le pedimos que a cada persona que ha escuchado la palabra, que les dé ojos que ven, oídos que oyen y un corazón que percibe. También le pedimos que dentro de Dios y Jesús sean uno y que sean los preciados obreros de Dios que reflejan la gloria de Dios. También le pedimos que podamos ser esos hijos preciados que alcanzan el cielo eterno, la esperanza de la vida eterna que usted prometió. También pido que nos dé gracia para que todos podamos volver a escuchar las palabras del libro entero de Apocalipsis que ha sido testificado, incluyendo el nivel básico e intermedio. Padre Dios, pedimos que reciba toda la gloria y que nos dé la bendición de la gracia y amor abundantemente. Y todo esto oramos en el nombre de Jesús Santo, que nos salvó de nuestros pecados. Amén. Sinceramente les agradezco por escuchar hasta el final. Le damos gracias al instructor por tan preciada palabra. Confío en que ha recibido la palabra de revelación con un corazón abierto y se ha acercado más a Dios. Hoy terminamos todas las lecciones del seminario en línea de Shincheonji, el testimonio de la revelación del Antiguo y Nuevo Testamento, por capítulos. Durante este tiempo recibimos las lecciones especiales del Apocalipsis por el líder de la Asamblea de Shincheonji Iglesia de Jesús y los 12 líderes de las tribus. También clases sobre las parábolas por los instructores del Centro Misionero Sion y clases por los instructores de la Iglesia de las 12 tribus sobre el testimonio de la revelación por capítulos. Todas las lecciones y contenido del seminario lo puede ver de nuevo en cualquier momento a través del canal oficial de YouTube de Shincheonji Iglesia de Jesucristo. Y espero que todos puedan percibir realmente el verdadero significado de la palabra de Dios y su voluntad y poder entrar al reino de los cielos. Si tiene alguna pregunta sobre la palabra y la doctrina de Shincheonji Iglesia de Jesús, por favor comuníquese al número que se muestra en pantalla y con gusto le atenderemos. Vamos a terminar todo el evento del día de hoy orando el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Muchas gracias por su atención.